Los investigadores suelen realizar reconstrucciones de las escenas de los crímenes para analizar e interpretar cómo actuó el perpetrador, la disposición del cadáver y otros detalles que forman parte esencial de cualquier investigación, aunque se necesita de la expresa colaboración del acusado. Es un hecho que podría tratarse de algo contraproducente y tedioso para más de un criminal, pero en el caso de los asesinos en serie con rasgos psicopáticos, puede ser incluso placentero, pues aquello les permite revivir sus crímenes y exhibirlos ante sus propios captores. La aproximación a la retorcida mente de Carol Cott quedó inmortalizada justamente en una serie de videos grabados por la policía mientras se realizaba la reconstrucción de sus ataques. No solo se le puede observar tranquilo, sino que incluso feliz, enseñando a los investigadores cómo apuñaló a sus víctimas. Los informes relacionados a su perfil psicológico son extensos y resultan perturbadores, dejando en evidencia cómo las sádicas fantasías de un joven pueden volverse extremadamente peligrosas. El 21 de septiembre de 1964, en la ciudad de Cracovia, al sur de Polonia, una mujer de 48 años identificada como Jelena Bentzen fue ingresada a un hospital tras sufrir un inusual ataque. Esta afirmaba que aquel día había asistido a la iglesia de las Hermanas del Sagrado Corazón, ubicada en la calle Garnkarska. En el lugar solo se encontraba un joven de aproximadamente 18 años, que vestía una gabardina y que aparentemente estaba orando. Cuando Jelena se arrodilló y comenzó a rezar, escuchó al sujeto ponerse de pie y de pronto recibió un fuerte puñetazo en la espalda que la derribó. Se levantó un tanto aturdida y notó que el misterioso agresor simplemente se había dado a la fuga. El sorpresivo golpe le produjo dolor, pero no el suficiente como para buscar ayuda. De hecho, se fue caminando hasta una tienda cercana para realizar un par de compras antes de regresar a casa. Solo se percató de la gravedad del incidente cuando una persona le advirtió que tenía una enorme mancha de sangre en la espalda. Los médicos descubrieron que Jelena en realidad había sido apuñalada con un cuchillo de considerable tamaño que iba en dirección al corazón. Milagrosamente la herida no comprometió ninguno de sus órganos vitales y la mujer pudo reponerse en pocas semanas. Aunque la policía investigó el ataque, no pudo dar con ningún sospechoso. Solo 2 días más tarde, el 23 de septiembre, Francesca Lewandowska, una mujer de 78 años, sería apuñalada por la espalda mientras subía las escaleras de su edificio, en el número 2 de la calle Skawinska. Si bien pudo ser socorrida por algunos residentes que escucharon sus gritos y consiguió sobrevivir, la hoja del cuchillo dañó su columna y jamás volvería a caminar sin ayuda. La anciana describiría a su agresor como un hombre joven, delgado y que vestía una gabardina. Las autoridades no tardaron en relacionar ambos ataques, sin embargo había algo extraño y era que no parecía existir un móvil. El sospechoso no robaba las pertenencias de sus víctimas ni tampoco abusaba sexualmente de ellas. Simplemente les asestaba una puñalada por la espalda y huía rápidamente de la escena. Los medios de comunicación se hicieron eco de la inquietante noticia. Cracovia era una ciudad relativamente tranquila, y el hecho de que un desconocido estuviera recorriendo las calles dispuesto a apuñalar mujeres al azar, sin un motivo aparente, despertó gran preocupación. El 29 de septiembre, 6 días después del segundo ataque, una monja de un monasterio local encontró a una anciana tendida en el piso de la iglesia de las Hermanas del Presente.
Se trataba de María Plicha, de 86 años, la cual había sido apuñalada por la espalda y respiraba con dificultad. Antes de que llegara la ambulancia, afirmó que el agresor había sido un hombre joven y luego se desmayó. A pesar de todos los esfuerzos médicos, sería declarada muerta al día siguiente. Los exámenes forenses indicaron que si bien el cuchillo dañó levemente su columna, la herida no era demasiado profunda y tampoco se registraron daños en sus órganos vitales. Sin embargo, falleció debido a un paro cardíaco a raíz del shock y el dolor que le produjo el ataque. Esta vez la noticia resonó aún más fuerte en toda la ciudad y el miedo se apoderó de las calles, sobre todo cuando se publicó un comunicado de prensa de la policía municipal, solicitando la ayuda de la población para detener al asesino. Muchas mujeres dejaron de asistir a las iglesias o lo hacían acompañadas de sus familiares. Por su parte, las autoridades sabían que el sospechoso era un chico joven y elaboraron un retrato hablado, pero la descripción entregada por las supervivientes era más bien escueta y tampoco contaban con otras pistas que los ayudaran a resolver el caso. Tras la muerte de María Plicha, los ataques se detuvieron súbitamente. Las autoridades polacas volvieron a ocuparse de otros temas de mayor interés regional, como la inminente construcción de la Nowa Huta, un enorme complejo siderúrgico ubicado a 10 kilómetros del centro de Cracovia, y que posteriormente se convertiría en el principal productor de acero de toda Europa. Sin embargo, el terror que produjo entre la población la inquietante historia de los apuñalamientos de mujeres continuó. Cada cierto tiempo algunas mujeres denunciaban a la policía haber sido seguidas de cerca por un joven delgado y de gabardina que las acechaba en los callejones solitarios, como si se tratara de una especie de Jack el Destripador. A pesar que se detuvo a un par de sujetos, ninguno resultó ser el asesino. El domingo 13 de febrero de 1966, 17 meses después del asesinato de María Plicha, en las cercanías del emblemático montículo Kosciuszki, se estaba llevando a cabo un concurso de trineos para niños, cuando un macabro hallazgo enlutó la jornada. A los pies de una colina se encontró el cadáver de un menor de 11 años, identificado como Leszek Kalek. El chico se dirigía al concurso de trineos aquel día cuando fue atacado con un enorme cuchillo, recibiendo un total de 11 estocadas mortales que le atravesaron los pulmones, la aorta, el hígado y el corazón. El régimen comunista de la época prefería censurar noticias de este tipo para evitar una sensación de inseguridad entre los ciudadanos, pero el asesinato de Leszek Kalek efectivamente apareció en los periódicos locales, despertando gran indignación en la población polaca. Pronto se comenzó a correr el rumor de que la cantidad de víctimas del asesino era mucho mayor y que las autoridades y la prensa se negaban a entregar dicha información. El nivel de paranoia fue tal que tanto hombres como mujeres salían a la calle o dormían en sus camas con almohadas, tablas de madera y tapas de olla atadas bajo sus camisetas ante el temor de ser apuñalados por sorpresa. Al mismo tiempo, las autoridades pusieron en marcha una investigación para resolver el caso, contando incluso con la colaboración de grupos militares, pero todos los esfuerzos fueron inútiles. 2 meses más tarde, el 14 de abril de 1966, en un edificio ubicado en la calle Joan III Sobieski, un par de residentes llamaron horrorizados a la policía al descubrir a una niña de 7 años desangrándose en las escaleras. La menor, identificada como Malgosia, había bajado del departamento de sus padres para dejar una carta en el buzón del primer piso, cuando fue brutalmente atacada por un desconocido que le propinó 8 puñaladas en el pecho, el estómago y la espalda.
Milagrosamente la niña consiguió sobrevivir, aunque su cuerpo quedaría marcado con horribles cicatrices. Este incidente volvió a encender las alarmas entre la población, pues para muchos resultó evidente que el mismo sujeto, que comenzó atacando mujeres 1 año y medio antes, esta vez se estaba decantando por menores de edad y no se detendría. Y mientras las calles de la ciudad estaban siendo vigiladas por docenas de policías encubiertos en busca del sospechoso, una joven estudiante de 22 años de la Academia de Bellas Artes de Cracovia, identificada como Danusia Włodarczyk, se acercó a la comisaría para realizar una extraña denuncia. Esta afirmaba conocer a un estudiante de 19 años llamado Karol Kot, el cual en varias ocasiones le había insinuado que era un asesino y que de vez en cuando le gustaba salir a la calle para matar mujeres. La joven insistió en que Kot era un tanto inmaduro y que en un principio no creyó en sus palabras, pues pensó que solo intentaba impresionarla. Sin embargo, pocos días antes, le confesó que había apuñalado a una niña de 7 años en la calle Joan Trzeci Sobieski, lo cual terminó por convencerla de que hablaba en serio, pues había visto la noticia en los periódicos locales. La policía polaca de inmediato se interesó en Kot y comenzó una sigilosa investigación, aunque no se contaba con ninguna prueba que lo vinculara con los crímenes, más allá de las confesiones de Danusia Włodarczyk. Durante los siguientes 3 meses, un grupo de investigadores comenzó a vigilar todos los movimientos de Kot. Asistía a la Escuela Técnica de Energía de la ciudad, participaba en diversas actividades escolares y era un destacado miembro del Club de Tiro de Cracovia, llegando a estar 10º en las clasificatorias nacionales. Los detectives identificaron su vivienda y lo seguían constantemente sin notar nada sospechoso, aunque contaban con un plan. Estaban al tanto que Kot se encontraba rindiendo los últimos exámenes del semestre y querían detenerlo cuando los terminara. De esta forma, si realmente era el asesino e intentaba alegar locura ante un juez, los resultados de los exámenes, en caso de aprobarlos, podrían indicar que en realidad se trataba de una persona cuerda y racional, consciente de los crímenes que había cometido. A pesar que se trataba de un plan arriesgado, pues mientras continuara libre existía la posibilidad de que reincidiera, la estrategia funcionó. Fue así como el 1 de julio de 1966, Karol Kot fue arrestado en su domicilio ante el desconcierto de sus padres, quienes afirmaban que su hijo era un chico tranquilo, incapaz de cometer algún tipo de crimen. El joven se mostró igual de sorprendido ante las acusaciones y negó tajantemente ser un asesino, pero los agentes que lo detuvieron aquel día realizaron varios hallazgos inquietantes en su dormitorio. Kot tenía una colección de 16 cuchillas, dagas, bayonetas, un machete de caza, cuchillos de pesca, varias navajas de seguridad y una navaja automática. Aunque aseguró que solo las tenía como decoración, estaban sumamente afiladas y solía utilizarlas para matar animales. También se descubrió un atlas de anatomía humana, en donde el joven había marcado con lápiz la ubicación de los órganos y las arterias más importantes, las cuales a su vez mostraban indicios de haber sido atravesadas con un cuchillo. Kot sería llevado hasta la comisaría de la ciudad, en donde Helena Bentzen, la primera víctima, lo señaló como su atacante. Cuando Francesca Lewandowska, la segunda víctima, lo vio de frente, se agitó y lo reconoció de inmediato. El joven se burló de ella y, comprendiendo que era imposible negar todas las acusaciones, le dijo a la mujer: «Tienes buena memoria. Ven aquí para que pueda acabar contigo».
La irónica e inesperada respuesta de Cott sería el inicio de una serie de conductas desconcertantes que exhibiría a lo largo de toda la investigación, en donde no solo reconoció ser el autor de los ataques y participó activamente en la reconstrucción de sus crímenes, sino que se mostró ansioso por hablar con los agentes sobre sus fantasías más retorcidas y sádicas. Karol Kott nació el 18 de diciembre de 1946 en un barrio judío de Cracovia, República de Polonia. Se crió en el seno de una familia respetable y unida, con un padre ingeniero y una madre que se dedicaba a las labores hogareñas. Era un niño tranquilo y cariñoso, que obtenía calificaciones promedio en la escuela, pero su personalidad cambió bruscamente a la edad de 8 años, cuando nació su hermana menor. A partir de entonces comenzó a aislarse y mostrar ciertos comportamientos antisociales. El mismo Kott afirmaría a uno de los psiquiatras que lo entrevistó tras su detención que el nacimiento de su hermana lo hizo sentirse desplazado e incluso despreciado por su familia. No existe ninguna evidencia de que esto haya ocurrido, pues sus padres aparentemente demostraron un genuino interés por él y le procuraron todos los cuidados necesarios durante su infancia y adolescencia. Es más probable que aquella percepción formara parte de los celos que sentía hacia su hermana, a la cual comenzó a golpear con un cinturón. También torturaba a animales pequeños y azotaba contra las paredes a los gatos de la familia. Pero quizá el evento más significativo ocurriría cuando a la edad de 10 años sus padres lo llevaron de vacaciones al poblado rural de Chim. Cerca del lugar había un viejo matadero y el chico lo visitaba a diario, fascinado al ver cómo se faenaba a los animales. Fue entonces que un par de matarifes notaron su presencia y quisieron jugarle una broma. Llenaron una taza con la sangre de un ternero recién degollado y lo desafiaron a que se la bebiera, pensando que aquello lo intimidaría. Sin embargo, se equivocaron. Kott se bebió hasta la última gota. En otra ocasión ayudó a un par de granjeros a matar un cerdo, tras lo cual lo degolló, sacó una taza de su mochila y la llenó con la sangre que brotaba de la herida para luego bebérsela. A partir de entonces, Kott se obsesionó con los mataderos y las carnicerías, porque aparentemente el olor a sangre lo estimulaba. Disfrutaba torturando y matando todo tipo de animales, como cuervos, topos, ranas y pollos, simplemente para divertirse. También comenzó a coleccionar todo tipo de cuchillos, machetes y bayonetas, las cuales afilaba y observaba durante horas, de manera enfermiza. De hecho, llegó a confesar tras su captura que los cuchillos eran su verdadero amor. Al mismo tiempo, sus compañeros de escuela comenzaron a alejarse de él debido a su extraño comportamiento. Hablaba constantemente sobre torturas, apuñalamiento, matanzas y acosaba sexualmente a las chicas de su clase, tocándolas de forma indebida. En más de una ocasión intentó convencer a otros muchachos de formar orgías y llegó a decir que una de sus fantasías sexuales era apuñalar a una joven hasta destriparla, enrollarse los intestinos al cuello y violarla. A pesar que se ganó el apodo de maníaco sexual y rápidamente se quedó sin amistades, nadie lo denunció porque lo consideraban extraño pero inofensivo. Mientras cursaba la secundaria, Kott realizó un viaje escolar a Auschwitz, en donde quedó maravillado con los campos de concentración. Soñaba con ser un soldado nazi destinado a un campo de exterminio o dirigirlo él mismo para enviar a la mayor cantidad de personas a las cámaras de gas.
Las fantasías sádicas de Kot eran tan intensas que ni siquiera podía evitar hablar de ellas, pero curiosamente tanto sus padres como sus profesores lo describieron como un chico tranquilo, educado y correcto. Y si bien su propia madre reconocería tiempo después que creía que su hijo era un poco lento e infantil, jamás sospechó que estaba criando a un asesino en potencia. Es probable que con los adultos, Kot tuviera la claridad suficiente como para comportarse de manera normal y no despertar a mayores sospechas, pero también existe la posibilidad de que nadie tomara en serio estas alarmantes conductas. Tiempo después, el joven se uniría al club de tiro de bola Chustovska, en donde demostró tener un enorme potencial. Su propio entrenador quedaría impresionado cuando Kot se convirtió en uno de los mejores tiradores de toda Polonia, obteniendo el 10º puesto a nivel nacional. Justamente en aquella época, conocería a una atractiva joven llamada Danusha Włodarczyk, con la cual entabló una extraña amistad. Hablaban durante horas y Kot le confesó todas sus fantasías sádicas. Claramente estaba interesado en ella, pero Danusha no lo tomó en serio y lo veía como un chico inmaduro que solo intentaba impresionarla. Sus conversaciones no tardaron en adquirir cierto tono erótico y retorcido, en donde Kot llegó a insinuar que estaba dispuesto a matarla para mantener relaciones sexuales con ella. La joven pensó que se trataba de otra de sus macabras bromas y simplemente se rió de él, ignorando que su amigo hablaba en serio. Por aquel entonces, Kot pasaba varias horas al día disparando su rifle. Cuando no practicaba con una diana, mataba pájaros por diversión, aunque poco después comenzó a disparar a los edificios que estaban cerca del club de tiro, fantaseando con realizar un tiroteo masivo. De hecho, tenía acceso a la armería, en donde se guardaban cientos de armas y miles de rondas de munición. Fue entonces que a la edad de 17 años, Karol Kot decidió convertirse en un asesino, aunque no utilizaría un arma de fuego, sino sus preciados cuchillos. Recordaba perfectamente el sabor de la sangre de los animales y se preguntó cómo sabría la sangre humana. De esta forma cometería el primer ataque el 21 de septiembre de 1964, cuando apuñaló por la espalda a Helena Benson al interior de una iglesia, para luego darse a la fuga. El mismo Kot confesó a la policía que tras agredirla, lamió la sangre del cuchillo, experimentando un enorme placer. Aunque no consiguió matar a la mujer, la adrenalina que le produjo el incidente lo llevó a actuar por segunda vez solo 2 días más tarde, cuando apuñaló a Francesca Lewandowska, a la cual dejó lisiada de por vida. La noticia de los ataques apareció en diversos periódicos de Cracovia, lo cual solo sirvió para que Kot se sintiera alguien importante y temible. El 29 de septiembre apuñalaría a María Plicha al interior de otra iglesia, herida que si bien no fue demasiado profunda, le provocaría la muerte. Aunque Kot se sentía orgulloso del pánico que estaba despertando entre la población, el hecho de que las 2 primeras víctimas quedaran con vida lo atormentaba. De hecho, tras el tercer ataque, se enteró que María Plicha fue trasladada hasta un hospital, en donde los médicos luchaban por salvarle la vida, y ese mismo día se presentó ante una recepcionista del centro asistencial para preguntar por el estado de salud de la mujer, demostrando un descaro inaudito. El asesinato de María Plicha causó gran conmoción en toda la ciudad. Docenas de agentes comenzaron a rondar por las calles, algo que por lo visto intimidó a Kot, quien decidió cambiar de estrategia.
Primero intentó provocar varios incendios con el objetivo de matar a la mayor cantidad de gente posible, pero ni siquiera consiguió encender una fogata medianamente peligrosa. Posteriormente comenzó a recorrer diversos restaurantes en donde vertió arsénico en las botellas de vinagre con la esperanza de que alguien la echara en su comida, aunque su plan no dio resultados. También acostumbraba a dejar botellas de refresco y cerveza con arsénico en las mesas de los bares, pero afortunadamente nadie las bebió. Resulta difícil suponer que alguien puede llegar a beber el contenido de una botella que se encuentra abierta en mitad de un bar, pero Cott tenía la seguridad de que alguien lo haría y moriría. Durante poco más de 1 año y medio, Carol Cott se dedicó a perseguir mujeres por la calle. Siempre llevaba un cuchillo o una bayoneta bajo su gabardina y fantaseaba con volver a probar la sangre humana. Sin embargo, sabía que tanto la policía como los ciudadanos estaban atentos a cualquier sujeto que pareciera mínimamente sospechoso, por lo que trató de contenerse. Sin embargo, estaba ansioso por revelar sus oscuros secretos, y su amiga Danusha parecía ser la persona indicada para escucharlos. Cott le confesó que había matado a una anciana y apuñalado a otras 2, pero la joven pensó que estaba bromeando. Incluso en cierta ocasión, Cott sacó de su bolsillo una botella de vidrio rota, la puso sobre su cuello y amenazó con degollarla. La respuesta de Danusha seguramente lo sorprendió, pues ésta se echó a reír y le dijo que si lo hacía, se convertiría en el principal sospechoso, ya que minutos antes varias personas los habían visto caminando juntos. Y si bien pensaba que solo se trataba de un chico inmaduro, con un retorcido sentido del humor, en cierto momento Danusha comenzó a preocuparse por la salud mental de su amigo, pues hablaba constantemente de que necesitaba asesinar y beber sangre. Lo convenció de visitar a una amiga suya, que era psicóloga, en el hospital de Kopiersin, pero la especialista se había mudado de la ciudad pocas semanas antes. Danusha solo empezó a sospechar de Cott cuando a mediados de abril de 1966 los periódicos locales informaron del brutal ataque a una niña de 7 años. El joven le entregó tantos detalles sobre cómo apuñaló a la menor que decidió acudir inmediatamente a la policía para denunciarlo. A pesar de todos estos antecedentes, tras el arresto de Cott, muchos de sus cercanos quedaron sorprendidos, uno de ellos su profesor de tiro. El hombre estaba tan seguro de que su alumno era inocente, que escribió una carta a las autoridades exigiendo que el chico fuera liberado. Después de todo, el joven se había ganado su confianza, visitaba regularmente su casa e incluso instruía a su propio hijo para mejorar en el tiro al blanco. Irónicamente, Cott confesaría tiempo después. Cuando leí el expediente de la investigación y vi una carta del entrenador al Ministerio de Justicia en la que protestaba por mi arresto, me reí sinceramente. Él no sabía que su hijo estaba en mi lista de ejecuciones. Cott estaba obsesionado con la idea de matar principalmente mujeres, pero también atacaba a niños pequeños, pues eran mucho más accesibles. Fue así como el 13 de febrero de 1966, Leszek Kalek se convertiría en su segunda víctima fatal. Carol Cott sería acusado de 2 asesinatos, 10 intentos de asesinato y 4 incendios, y la prensa lo bautizaría como el vampiro de Cracovia, un apodo con el que se sintió halagado. Su caso alcanzaría tal repercusión que se convertiría en uno de los más famosos de toda la historia criminal de Polonia.
Scott sería sometido a una serie de evaluaciones psiquiátricas, pero los especialistas no pudieron ponerse de acuerdo. Mientras algunos aseguraban que estaba completamente loco, otros creían que era consciente de sus crímenes y que estaba capacitado para enfrentar un juicio. Si bien reconoció que mataba por placer, también mencionó que su vida era vacía y gris, y que en parte lo hacía por aburrimiento. De hecho, varios de sus compañeros de escuela afirmaron que era un chico extremadamente solitario, y que en más de una ocasión mencionó que tenía planes de ahorcarse. En una entrevista cedida a los investigadores, Scott se definió a sí mismo como un asesino que no se arrepentía de sus actos, pero no una persona malvada, pues según su punto de vista, lo que determina la idoneidad moral de las acciones humanas es el hecho de que procuren su propia satisfacción individual y el sentido del deber. Para él, las personas malvadas eran los borrachos o aquellos que se relacionaban con prostitutas. Finalmente aseguró: el sufrimiento es belleza e infligir dolor a alguien es una obra de arte. No todo el mundo puede hacerlo. El juicio contra Carol Cott comenzó el 3 de mayo de 1967 y se declaró culpable de todos los cargos. A pesar que su defensa argumentó que sufría de demencia, sería condenado a la pena de muerte el 14 de julio. Por lo visto, Cott era plenamente consciente de que su vida corría peligro al cometer sus crímenes, pero no le importó. Poco después, afirmó en una entrevista: el placer que sentí cuando el cuchillo estaba cortando la carne. Es imposible describir la sensación. La experiencia vale la pena la horca. A principios de 1968, los abogados de Cott consiguieron conmutar su condena por cadena perpetua, asegurando que era menor de edad cuando comenzó a matar y que sufría de graves problemas psicológicos y psiquiátricos no tratados, lo que era un atenuante. Sin embargo, en el mes de marzo, el Tribunal Superior decidió restablecer la condena inicial y sería ejecutado el 16 de mayo de 1968. Algunos especialistas creen que si bien Carol Cott mostraba claros rasgos psicopáticos, también pudo haber sufrido de una grave enfermedad mental que condicionó varias de sus conductas sádicas. Existen varias fuentes que afirman que tras una autopsia realizada a su cadáver, se pudo probar que tenía un enorme tumor en el cerebro, lo que podría explicar su comportamiento desviado. Sin embargo, en el libro Emjak Morderka, escrito por el periodista Przemysław Semjuk y publicado en el año 2019, se asegura que en aquella época no se realizaban autopsias a los condenados a muerte en Polonia. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda activar la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. En la descripción podrás encontrar los enlaces para comprar mis libros Monstruos Humanos 1 y 2, en donde ahondo en el tema de los asesinos seriales, y también mi cómic Freak Show, 5 historias de circo. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link está en la descripción. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen